Hola, hola ninjas, bienvenidos a la tecnología del ser. Mi nombre es Denise y hoy, 1 de noviembre, les traigo un episodio muy especial. Hablaremos de una de mis tradiciones favoritas que es el Día de Muertos. El Día de Muertos es considerado por la UNESCO desde el 2008 como Patrimonio de la Humanidad. Al principio yo creía que solamente el 1 y el 2 de noviembre era el Día de Muertos, pero después a lo largo del tiempo descubrí que empezaba a partir del 27 de octubre y terminaba hasta el 3 de noviembre. Pero, ¿qué es el Día de Muertos y cómo es que se origina? El Día de Muertos tiene raíces muy antiguas y nos vamos a remontar a las culturas indígenas como los náhuatl, los mexicas, los zapotecas, los purépechas, entre otros. Ellos ya celebraban el Día de Muertos antes de que llegaran los españoles. Sin embargo, cuando México fue colonizado, estos los fusionaron y dieron origen al Día de los Fieles Difuntos, que es celebrado con altares, con música, con comida, con bebida, con todo lo que ustedes se vayan a imaginar, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Hoy hablaremos acerca de esta hermosa tradición. Les compartiré las fechas, qué es lo que se celebra en cada fecha y también de mi parte, con todo el glamour del mundo, les voy a compartir cómo lo he celebrado con mi familia a través del tiempo y les compartiré historias que me han pasado en estas temporadas. Así que si te gusta este tema, por favor te pido que pauses un momento este video, vayas por tu pan de muerto, vayas por tu chocolatito o café, o puedes que vayas por tus calaveritas, o por qué no, por cualquier cosa que tú quieras comer en este momento, porque se va a poner sabrosa esta platicada. Así que si ya lo tienes a la mano, arrancamos. Vamos a iniciar con el origen de esta hermosa tradición. Aquí voy a estar diciendo los nombres, aquí tengo una pequeña libreta porque no los sé mencionar, así que pido disculpas anticipadas si no lo sé pronunciar bien. Para los mexicas, este ritual lo consideraban muy interrelacionado con los dioses de la muerte, que era el dios Mictantecutli y la diosa Mictecacihuatl. Ellos decían que el alma de los fallecidos atravesaban un viaje a Mictlán, que era el inframundo, y que pasaban por diferentes niveles. Al atravesar estos niveles con éxito, ellos podían regresar y retornar con los vivos. Aunque nosotros estas celebraciones lo hacemos a finales de octubre y principios de noviembre, ellos lo celebraban a finales de agosto y a principios de septiembre. Y en estos días lo que hacían ellos como ritual era sahumar todo el entorno y empezar a poner su altar con diferente tipo de comida, bebida, dulces y hasta ropa que el difunto tenía. Esto lo hacían porque decían ellos que a veces los muertos se podían guiar con este tipo de ofrendas y no querían que se fueran a otro lugar. Así como la película de Coco, dicen que los muertos lo que hacían eran celebrar con todos los que estaban en ese momento a su alrededor, con familiares, amigos y disfrutar un momento cálido. Los mexicas decían que no todos podían atravesar el Mictlán, únicamente los que hubieran muerto por causas naturales. En este lugar habían 9 niveles donde había diferentes tipos de obstáculos y retos y que tenías que pasarlo. Podría ser un río con demasiada turbulencia, montañas rocosas y afiladas, así como también pasar por cosas sobrenaturales. El viaje podía durar hasta 4 años y esto iba dependiendo de acuerdo a lo que había vivido esta persona. Lo más curioso es que decían que al final, al atravesarlo con éxito, a ellos se les otorgaba una vida eterna donde había paz y tranquilidad. Pero si no te lo atravesabas con éxito y te quedabas en medio de camino, tu alma se quedaba deambulando en el nivel que tú hubieras quedado. ¿Cómo la ven?
Pero, ¿cuáles son estos 9 niveles? Pues vamos a comenzar por el primero, que es Chickanahuapan. No sé si lo estoy mencionando bien, así que téngame paciencia, aquí se los voy a dejar, que es atravesar por ríos turbulentos. Se dice que cuando tú entrabas a ese lugar, ya habían perritos que te estaban esperando, que eran los xoloscuincles, y que ellos te guiaban para que pudieras atravesar ese río turbulento. También comentan que los mexicas, no sé, no me crean si eso es cierto o no, estaba yo investigando, que eran muy acostumbrados a tener perritos y que ellos daban como esa tarea de sus perritos en la tierra, que cuando murieran ellos pudieran cruzar a todos sus seres queridos. Sin embargo, en la tradición te dice que solamente únicamente los xoloscuincles son los que los podían atravesar y que estos tenían que ser de color pardo. No blancos ni negros, sino un color pardo. Vámonos con el segundo nivel, que es Tepectli Monamictlan, que son montañas gigantes que hacen un movimiento como tipo de tijera y uno lo tiene que atravesar. Muchos dicen que este nivel es muy difícil y muchas almas quedan atrapadas entre montañas. El tercer nivel es Istepelt o Istepelt, no sé cómo se pronuncie, que es escalar un cerro con puntas enormes que donde vas escalando va desgarrando toda tu piel. El cuarto nivel, que es Ixejecayan, no sé si el último lo dije bien, que es el viento muy helado que por más que vayas avanzando, este te va regresando por su intensidad. Vámonos por el quinto, que es Paniecatacoya, que es el viento muy fuerte que arrastra hasta las piedras. Vámonos por el sexto, que es Timiminaloyan, que son flechas que van cayendo, que no se sabe de dónde es que las están aventando, y se dice que estas son flechas perdidas que se perdieron en batallas antiguas. El número 7, que es Tecohuehuayolan, que es donde se encuentra el señor jaguar. Se dice que el señor jaguar envía a su manada para que se coman tu corazón. Sin embargo, los mexicas, cuando alguien muere, le ponen un jade en la boca y se dice que cuando uno llega a ese nivel, intercambia el corazón por el jade. El número 8 se me hace muy interesante porque tienes que atravesar un río de aguas negras. Se dice que al atravesar este río te vas despojando de todo lo material, tu piel, tu carne y hasta tus huesos, para quedar en la pura alma. Y por último, pero no el menos importante, ya es el ingreso a Mictlán, donde se dice que ya ahí se encuentran los dioses de la muerte y te echas una platicadita con ellos y ellos te despojan de todo lo que no necesitas para ingresar. Cuando tú ingresas, se dice que llegas a un lugar de paz y tranquilidad absoluta. ¿Sabías estos niveles? ¿Conocías el origen del Día de Muertos? ¿Qué te ha parecido hasta este momento? En la actualidad se explora la muerte de formas diferentes, puede ser por religión, por puntos de vista, hasta por la ciencia. Algunos dicen que cuando nosotros morimos comenzamos un viaje hacia una nueva conciencia muy similar a como nos están comentando los mexicas. Otros dicen que antes de morir tú ya sientes una paz absoluta y sabes qué día vas a morir, y así comienzas a despedirte de todos sus seres queridos. También hay otros que dicen que los muertos se quedan como una esencia y que permanecen a lo largo del tiempo, tanto con familiares así como lugares. Pero a ti, ¿qué te gustaría creer? Ahora, en la celebración del Día de Muertos se dice que las almas descienden en una fecha en específico de acuerdo a su situación. Por ejemplo, el 27 de octubre descienden aquellos animalitos que fueron nuestras mascotas, trayéndonos mucha alegría, diversión y también mensajes espirituales. El 28 de octubre descienden aquellas almas que murieron de forma o el 29 de octubre descienden aquellas personas que ahogadas.
El 30 de octubre descienden aquellas almas que no son recordadas o que no dejaron ningún descendiente. El 31 de octubre llegan aquellas almas que están en el limbo, que no fueron bautizadas o que no nacieron. El 1 de noviembre llegan los niños menores de 12 años y el 2 de noviembre llegan aquellas almas de jóvenes y adultos que murieron por causas naturales. Y el 3 de noviembre es cuando se recoge todo este altar como conclusión de todo este ritual. ¿Y tú sabías que existían tantas fechas y cómo es el orden de cada una de ellas? Ahora les quiero contar cómo he vivido esta tradición a lo largo del tiempo. La verdad que yo desde que era muy chiquita, mis padres nos acostumbraron tanto a mi hermana y a mí que esta celebración era una de las más importantes tanto en el año como en nuestra familia. Mi mamá se preparaba con algunos días de anticipación al 1 y al 2 a comprar papel picado, que es ese papel que tiene figuritas del Día de Muertos, y también compraba flores como cempasúchil, diente de león, y hay otro que no me acuerdo ahorita en este instante cómo se llama, la nube. Y compraba tanto para adornar el altar como para llevarlos al panteón. Mis papás ahí en su casa tienen unas escaleritas y pues ahí ponían el altar. Mi mamá compraba mucha fruta, los imperdibles, ¿verdad? Mandarina, caña, naranja y la fruta que fuera de temporada. Y el día primero mi mamá se ponía a hacer tamales, que nosotras, mi hermana y yo, siempre esperábamos hasta altas horas de la noche para poder comer y también ponerlos. Y también compraba un pan de muerto que no es como el típico de todo México, que es ese como tipo concha que tiene unos puntos que dicen que son como los huesitos para representar los huesitos de las calaveras. Allá de donde yo soy, normalmente ese pan no es el que se vende mucho, sino un pan que es en forma como de un muñeco grande y tiene unos ojos de frijol y bastante ajonjolín. Creo que les voy a dejar una descripción después en Facebook de qué significa cada cosa. Entonces ese pan a mí me encantaba y me fascinaba, pero sabíamos que era para los muertos. Entonces ya el mero día, nosotros celebramos más el 2, el mero día pues ya poníamos que licor, que tequila, licores, cerveza, poníamos las fotos de todos nuestros familiares que ya habían fallecido, en serio, todos, no había uno que no se nos olvidara. Y pues ya el mero primero, pues ya cenábamos. Bueno, también se me olvidó comentarles que mis papás también les ponían velas, pero estas las apagaban cuando nosotros nos íbamos a dormir. Y ya en la mañana siguiente muy temprano si estábamos presentes ya las volvían a prender y si salíamos pues ya las volvían a apagar. Al día siguiente mis padres nos llevaban al panteón familiar de nosotros, que estaba afuera de la ciudad. Ya llevábamos jabón, llevábamos también comida, refresco y todo lo que se ocupara para limpiar las tumbas. Obviamente mi papá llevaba su machete para poder limpiar la maleza que hubiera en el camino y también en las tumbas. Ya cuando llegaban mi hermana, bueno, yo estaba muy chiquita, mi hermana era la que ayudaba a mi papá a limpiar, ya después cuando fui creciendo pues yo también los ayudaba. Mi mamá siempre llevaba las flores y a cada uno les iba poniendo flores mientras mi papá limpiaba, ¿verdad? Ya desayunábamos nosotros con ellos o comíamos con ellos y ya después nos despedíamos de ellos y nos regresábamos a la casa. Y al día siguiente, que era el día 3, pues ya levantábamos nosotros nuestro altar y siempre mi hermana y yo nos peleábamos por el pan de muerto porque nos encantaba. Y algo que siempre fue una cosa inusual era de que nosotros comíamos el pan y el pan no tenía sabor. Eso es una cosa que nunca se me va a olvidar. Ya después, cuando yo estaba mucho más grande, ya entre la prepa y la universidad, ya no íbamos tanto porque inusualmente siempre entraban frentes fríos y siempre era una llovedera y decía mi mamá, ¿sabes qué? Pues no vamos a ir a mojarnos. En la actualidad mi familia se reúne con una tía donde ella tiene un altar, pone a todas las personas que ya fallecieron, les pone comida, bebida y también se reúnen más tíos y primos que también llevan comida, refrescos y celebran como ese Día de Muertos para la llegada de aquellos difuntos. Eso pasa del día 1 para el día 2.
donde ríen, juegan, bailan y se acuerdan de cada uno de ellos. La verdad es algo que a mí me fascina porque es recordarle lo mucho que los amamos a cada uno de ellos y que realmente los estamos esperando. Pero cuéntenme, ¿qué rituales, qué cosas han hecho ustedes para celebrar este Día de Muertos aquí en México? Y si tú no eres de México, dime cómo recuerdas a aquellos difuntos que ya no están entre nosotros. Y por último, y lo más esperado de esta noche y de este episodio, es que te voy a contar 3 historias que es dedicado al Día de Muertos, aunque a lo mejor no pasaron en ese momento, pero es para recordarlos con muchísimo amor. El primero les quiero contar algo muy íntimo, que es que a partir de los 14 años tuve como un primer encuentro con un muerto a través de los sueños. La verdad, esta historia me conmovió mucho y se las voy a contar ahorita mismo. En el sueño resulta que la persona me había mostrado que él había tenido un accidente de carro con sus hijas en un lugar específico de donde yo soy, que se llama el Crucero de la Muerte. El señor no me decía absolutamente nada, solamente se quedaba mirando la parte de atrás donde estaban sus hijas. Esa fue la primera vez que yo soñé con él. Al segundo día vuelvo a soñar específicamente lo mismo y al tercer día también lo mismo. Entonces se me hizo algo muy raro, pero dije, bueno, en la cuarta ahora sí le pregunto. Y resulta que a la cuarta vez que yo lo vuelvo a soñar, yo le pregunto, dígame qué está pasando y por qué lo estoy soñando. Esta persona no se esperaba que yo le preguntara y él me dijo, solo quiero saber que mis hijas están bien. Dice, por favor ayúdame a contactarlas porque yo no me puedo mover de aquí. Y yo en ese momento, teniendo 14 años, dije, ajá, ¿y qué voy a hacer? Y yo le decía, bueno, dígame dónde las puedo encontrar. Y en eso me levanté. Empecé a buscar en ese momento, pues no había tanta fluidez de información en internet. Pero dije, bueno, lo voy a buscar. No encontré nada. Pregunté en un periódico, también me dijeron que pues tardaban para darme esa información. Y yo así de que no tengo tanto tiempo porque este señor se me está apareciendo en mis sueños. Al siguiente día, este señor me dijo, ¿sabes qué? Necesito hablar con ellas porque yo aquí no las encuentro. Entonces mi lógica fue, bueno, si no las encuentra es porque realmente pues no han muerto y usted no se puede ir. Y me dijo, solamente quiero saber que ellas están bien y me volvía yo a despertar. Yo estaba yo muy desesperada porque no sabía qué hacer y cómo ayudar a este señor. Hasta que al siguiente día, sí, me la pasé una semana entera soñando con este señor. Le dije, ¿sabe qué? No encuentro información de su familia, usted no me está diciendo cómo se llaman sus hijas para que yo las pueda buscar. Y les dije, deme un nombre, un número, dónde vive o qué tengo que hacer. Algo que no les he comentado, que el carro se veía como ya, antiguo, de los años 70 u 80. De hecho, la calle, aunque se veía muy actualizada, algo me decía que no era tan actualizada como yo lo estaba observando en mi sueño. Entonces, me dice el señor, dice: "Lo único que me acuerdo es el número telefónico y cómo se llaman mis hijas". Ay, no, enfrentarme a ese miedo de marcarles y decir: "Oigan, estoy soñando con su papá, necesito saber que sus hijas están bien para que él pueda descansar", la verdad, pues, todos me iban a tirar como loca y estaba yo como Melinda Gordon en Almas Perdidas. Dije: "Si hubiera visto esa serie antes, otra cosa hubiera sido". Agarré mi celular, le metí saldo y marqué al número preguntando por aquellas 2 personas. Rápidamente, una de ellas me dijo: "Sí, soy yo", pero nunca me dijo quién era de las 2 chicas, y la verdad ya no ni me acuerdo del nombre de las chicas ni del papá. Les dije: "Miren", digo, "va a sonar súper raro, pero he estado soñando con su papá. Él tuvo un accidente hace mucho tiempo, no sé la fecha en específico, pero él no se ha podido ir porque está esperando a saber que ustedes están bien, porque él las ha buscado y no las encuentra". Solamente escuchó la muchacha eso y ¡tax! Me colgó. Me colgó y yo dije: "Dios mío santo, ¿qué he hecho?".
Volví a marcar y la verdad es que ya no me volvieron a contestar. Y, o sea, sí sonaba, pero ya no me contestaban y ya decidí, pues, dejar de marcar. Para mi buena suerte, ese mismo día lo volví a soñar, me volvió a pasar el mismo sueño, me volvió a pedir esta persona ayuda y yo le comenté: "¿Sabes qué? Yo ya hice de mi parte, ya hablé con tus hijas no me dijeron nada, pero yo necesito que tú te vayas a descansar y también que me dejes a mí tranquila, porque esto ya me está aturdiendo a mí". La verdad es que yo estaba bien chiquita y no sabía cómo manejar esa situación. Me dijo: "Está bien, muchas gracias, lo único que puedes hacer por mí es prender una veladora". Ya cuando me levanté, ahí me ven comprando una veladora y poniéndoselo al señor, y después de ahí esta persona me dejó de seguir en los sueños. Por cuestiones de la vida y no sé por qué es que sucede, un día cuando yo acompañé a mi mamá vi que 2 señoras estaban hablando. Era difícil ignorarlas porque estaban hablando muy fuerte. Una de ellas le decía que les había pasado algo muy raro un mes antes, que una chica les había marcado para decirles que estaban soñando con su papá y que había tenido un accidente en ese lugar. Ellas dice que quedaron heladas, que no sabían cómo manejar la situación y que habían colgado porque les dio muchísimas tristezas saber que su papá se estaba comunicando con una persona extraña de en vez de con ellas. Y que lo que ellas hicieron fue ir al panteón donde estaba su papá y decirles que podían descansar en paz, que ellas estaban bien, que ellas no habían muerto y que en algún momento ellos se iban a encontrar. ¿Qué te pareció esta historia? La verdad me acuerdo y se me enchina la piel nada más de acordarme. La segunda historia que les quiero contar los va a conmover muchísimo porque fue un día 2 de noviembre. Fuimos al panteón con mis papás y resulta que estábamos apenas llegando, no había nadie porque habíamos llegado muy temprano y pues ya nos pusimos a medio limpiar, pero en eso yo volteé y yo vi que había un viejito sentado como en unos bloques porque habían unas tumbas, pero era como una casita, pero tenía unos bloques así como para la espera, pero estaba como a la intemperie. No sé cómo explicárselos, quizás aquí les voy a dejar una imagen de referencia. Y resulta que el señor estaba esperando. Se me hizo muy raro porque el señor ya se veía grande. La verdad yo me acerqué porque se me hizo muy extraño y dije, bueno, dije, no veo que haya traído algo, a lo mejor quiere un vaso de agua y se la podemos compartir. Así que fui hacia él y le pregunté, hola, buenos días, le digo, ¿está esperando a su familia? Y él me dijo, sí, estoy esperando a mis hijos. Dice, pero la verdad, dice, lo que me hace más ilusión es encontrarme con mi nieta porque tiene mucho tiempo que yo no la he visto. Se me hizo algo raro, pero dije, bueno, usted llegó antes, su familia va a llegar después. Y me dijo, sí, mis hijos normalmente no llegan a esa hora, llegan un poquito más tarde. Dice, pero yo no he visto a mi nieta y la quiero ver. La verdad, el señor bien amoroso me empezó a contar todo lo que había vivido con su nieta desde que había nacido, sus primeros pasos, sus primeros dientitos, lo que un abuelo amoroso te puede contar de su nieto. Pero él me decía, pero sabes que tiene mucho tiempo que no le he visto y no sé por qué no le he visto y me dijeron que a lo mejor la podía ver aquí. La verdad yo bien inocente pues decía, no, pues cuando llegue su familia pues ya va a poder ver a su nieta y la va a poder abrazar y cargar. Y él se empezaba a reír y me dijo, sí, ¿verdad? Y le dije, pues sí. Y le dije, por cierto, le digo, no quiere un vaso de agua mientras espera. Y me dijo, sí, estaría bien, fíjate que un vaso de agua. Pues ya agarré, le dije, bueno, le digo, espérame un momento aquí, voy a ir por el vaso de agua y regreso. Pues ya agarré y mi papá así viéndome así como y esta muchacha porque está hablando sola. Y ya le dije, papá, le digo, quiero que me des un vaso de agua para llevárselo al señor. Y mi papá, ¿qué señor? Y yo le dije, el señor que está atrás. Y cuando volteo, no había nadie. Entonces yo dije, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo que no está el señor? Cuando se me quitó el susto, pues me volví a acercar a ese lugar y resulta que había dos tumbas, una al lado de la otra, y en una decía el nombre de la persona que tenía 80 años y que había muerto ya hace un tiempo, y al lado de la tumba de él estaba el nombre de una niña que tenía apenas un año que había muerto.
Ay, no. Fue algo que definitivamente a mí me conmovió mucho y que digo, ¿cómo es que hasta los muertos esperan a sus muertos para poder verlos? Y vámonos por la última, que este sí es algo un poco más íntimo y trata acerca de cuando un tío falleció, que ya tiene muchísimo tiempo. Yo estaba en la preparatoria y resulta que ese día hacía mucho frío porque creo que era diciembre y yo nada más me fui con mi papá porque nos avisaron ya como a las 9 de la noche. Me fui con él y me dijo mi papá: "¿Sabes qué? Yo me voy a amanecer ahí". Yo le dije: "No me importa, papi, yo voy con usted", y me fui con él. Cuando llegamos a ese lugar, pues ya empecé a ayudar a mi tía, a limpiar, a acomodar las sillas y todo eso. Papá se fue con otra prima porque iban a ver todo el trámite, pues después de que tú. Entonces, ya ahí me quedé con una de mis primas a ayudarla. Cuando avisan que ya llega mi tío, pues resulta que yo lo veo que él llega como persona así física. Muchos han dicho, no, es que cuando tú ves muertos no les ves los pies o se ven traslúcidos. Yo normalmente, yo en mi experiencia, yo no los he visto así, sino que yo los veo como una persona normal, pero lo que sí sé la diferencia de entre un vivo y un muerto es que un vivo pues tiene una energía muy cálida, muy rica, muy sabrosa, pero cuando yo los he percibido a los muertos, tienen una energía más fresca a fría. Entonces, por eso puedo yo diferenciar cuando uno está vivo o uno está muerto. Esa es como la forma como yo los puedo diferenciar. Entonces, cuando yo lo veo que está ahí parado, pues me asusté, dije, ah, caray. Y él nada más me decía que me callara por un momento, que era como un momento de mucho silencio, porque pues obviamente cuando llegó pues mi tía, mis primos se pusieron a llorar, pues era un momento muy sensible, ¿verdad? Pero en el momento que parpadeé, vi que mi tío estaba al lado mío y me dice, ahorita que terminen de llorar, tú los vas a abrazar y les vas a decir que yo estoy bien, que voy a estar bien, porque yo sé la persona que fui y yo sé que ellos van a estar bien. Y yo nada más me le quedé observando y yo mentalmente le decía, ay, ¿cómo voy a decirles eso? Pero bueno, el chiste fue de que así lo hice, me acerqué con mi tía, le dije que él iba a estar en un lugar mejor, que él estaba bien, que ella tenía que ser fuerte, que tenía que atravesar ese momento con mucha fortaleza. O sea, todo lo que él me dijo se lo dije a ella y ella obviamente se soltó a llorar porque me dice, eso es algo que él me hubiera dicho. Y yo dije, sí. Entonces ya me fui con mis primos no me comentaron nada, obviamente estaban pasando por un gran dolor. Como yo andaba de aquí para allá atendiendo a las personas porque quería ayudar a mi tía, resulta que mi tío me dijo, ¿sabes qué? Ocupo que hagas algo por mí. Y yo, ay, no puede ser, Diosito. Me dijo, yo quiero que le digas a tu papá que voy a estar bien porque él está muy triste e invítalo a que jueguen barajas como yo anteriormente lo hacía con él. Esto fue algo que a mí me sorprendió. Yo abracé a mi papá, le dije, papi, mi tío va a estar bien, él está bien y quiero que juguemos barajas, así como él lo hacía contigo. Mi papá se sacó de pedo, obviamente, porque yo no recuerdo que ellos hubieran jugado barajas, pero él me decía que eso hiciera con él. Y me dijo mi papá, ¿sabes qué? Tu tío era muy feliz y creo que él no merece que nosotros estemos aquí velándolo de esta forma. Y bueno, ya lo demás fue historia. Resulta que llegó muchísima familia, todos se pusieron a jugar, a convivir, a acordarse mucho de mi tío y la energía de ese entorno cambió completamente. Algo interesante de esto es de que por un tiempo yo ya no vi a mi tío por muchos años, hasta que una vez yo lo vi en un 2 de noviembre cuando fuimos al panteón y me agradeció por todo lo que había hecho por él en su momento. Y pues me decía cosas, ¿verdad? De realmente que yo le dijera a mis papás lo que él quería. Me dijo algo súper chistoso y fue, dile a tu papá que no se tome la cerveza a él, que mejor la abra y me la aviente a mí porque yo tengo mucha sed de esa cerveza.
estas historias han sido unas de las que más me han marcado en mi camino ninja y espiritual y quería compartírselos el día de hoy. Hemos llegado al término de este episodio especial donde exploramos desde los orígenes de esta celebración, los niveles que tenemos que atravesar después de la muerte, cómo en la actualidad hemos cambiado un poquito la perspectiva de acuerdo a nuestros puntos de vista, a nuestras religiones y también datos curiosos de la ciencia. Así como también te abrí el día de hoy mi corazón para compartirte cómo lo he vivido yo a través de los años y también cuáles experiencias he tenido durante estos días de muertos, así como historias que me han dejado impactada en este camino ninja. Les quiero dejar una hermosa reflexión desde mi punto de vista y es que vivan, amen y demuéstrenlo a las personas que realmente quieren en su vida. Por favor, no esperen a voltear un día y que ya no estén ellos. Sé que aunque ellos mueran, ellos van a estar ahí presentes con ustedes, pero ustedes no se vayan a quedar con todo lo que no le pudieron decir en vida. Así que por favor, háganlo con muchos actos de amor y verán que nunca se van a arrepentir. Así que, ¿qué te pareció este episodio? Me encantaría leerte en los comentarios y también que me comentes si has tenido alguna experiencia con aquella persona que ya no se encuentra en este mundo para que podamos compartirlo con toda la comunidad. Gracias, gracias, gracias por quedarte hasta lo último de este episodio especial. Dale me gusta a este episodio, compártelo con alguien que realmente creas que le pueda gustar este contenido. Y por favor me ayudarías muchísimo si te suscribes y activas la campanita para que veas más episodios como este. Así que nos vemos en la próxima. Chao.